Hey, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy Alejandro Ávila, fundador de BM, y les doy la bienvenida a esta nueva sesión especial donde exploraremos cómo eventos globales como desastres naturales, conflictos entre naciones y otros acontecimientos impactan en el mundo del trading y las inversiones. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo ciertos eventos que ocurren en el mundo pueden influir en el mercado financiero? Desde estos conflictos geopolíticos hasta fenómenos naturales, estos mismos pueden desencadenar movimientos significativos en los precios de acciones, divisas, materias primas y otros instrumentos financieros. Hoy exploraremos la relación entre las noticias globales y la volatilidad de los mercados, cómo interpretar y reaccionar ante estos eventos importantes y, lo más importante, cómo poder aprovechar oportunidades que surgen de estos eventos. Antes de comenzar, es esencial comprender que el mercado financiero es altamente sensible y la incertidumbre y la percepción del riesgo. Eventos geopolíticos, desastres naturales y otros sucesos pueden desencadenar reacciones inmediatas e impredecibles en los precios de activos. Por lo tanto, es crucial estar preparados y contar con estrategias sólidas para navegar en estos momentos turbulentos y en ocasiones aprovechar las oportunidades que puedan surgir. Así que iniciemos explorando cómo funciona el mercado financiero respecto a estos eventos en tiempos de turbulencia. Antes de iniciar con la sesión, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de las próximas sesiones que estaremos subiendo y unirte a la comunidad en Telegram, donde diariamente compartimos análisis, noticias, consejos y organizamos meets para poder aprovechar las oportunidades del mercado. Comencemos. Perfecto, pues comenzando ya nos encontramos dentro de TradingView en este momento. Pueden ver mi pantalla. Ustedes pueden revisar la información que yo les voy a brindar en cualquier página financiera, sea Investing, TradingView, MarketWatch, Bloomberg, etcétera. ¿Okay? Es información pública que podemos nosotros investigar. Antes de comenzar a dar toda esta información, quiero aclarar un punto. Esto que voy a mencionar es simplemente información que yo he recopilado de último momento, que le dije al canal que iba a hacer un pequeño video para entender cómo es que este tipo de noticias afectan al mercado financiero. No es ninguna recomendación, no es ningún consejo, no es una idea de inversión, simplemente es una recopilación de todo lo que yo he aprendido a lo largo de estos casi 7 años haciendo trading. ¿Ok? Es opinión personal, básicamente, ¿ok? No es otra cosa, para que no haya malos entendidos ni nada por el estilo. Así que comencemos. Como bien decía, estamos dentro de TradingView en este momento. Una de las noticias que está, o que es más reciente, por hablarlo así, es el hecho lamentable del sismo que hubo en Taiwán hace 2 días, ¿ok? Que fue un sismo que alertó también, o activó la alerta sísmica, mejor dicho, la alerta, perdón, de tsunami en Japón, que fue desactivada a las pocas horas debido a que no se suscitó algo más allá de esta información. Y bueno, el tema del terremoto fue el mayor en los últimos 25 años que ha habido en Taiwán. No ha habido muchas víctimas ni materiales debido solamente a esas partes de los edificios caídos, que bueno, sabemos que puede suceder en cualquier momento, ¿no? Por cualquier tipo de sismo que pueda existir. Más a un lado a ello, me parece que ahora la información que he podido leer brevemente es que están los esfuerzos básicamente en la parte minera, en rescatar a 60, 50 mineros que quedaron atrapados, y todo este tipo de información ustedes la pueden revisar. ¿Ok? Pero ¿por qué menciono esta parte? A lo largo del tiempo que yo llevo dentro de este negocio o dentro del mundo de trading, ¿qué es lo que sucede? Yo inicié poco antes de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros nos podemos dar cuenta de toda esta situación a lo largo del mercado financiero. Tomando el ejemplo más cercano que existe es esta parte, ¿no? La parte de Taiwán. ¿Qué sucede acá? Nosotros, por ejemplo, estamos viendo la gráfica del dólar yen japonés. ¿Por qué del dólar yen japonés? Por algo muy sencillo. La alerta sísmica la alerta se activó por parte de un tsunami. Eso iba a provocar un desequilibrio y una alerta más allá. ¿Ok? Entonces nosotros nos situamos en la fecha del 2 de abril, que es justamente en donde estamos ahora,
No tengo la hora exacta para ser honesto en lo que sucedió, pero vamos a iniciarlo desde la sesión de Tokio, más o menos el 2 de abril. ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros nos podemos observar que hay una pequeña caída, que no fue tan grande. Aquí ya estamos hablando de que son la 1 de la mañana del miércoles 3 de abril, ¿ok? Entonces aquí ya fue o ya se terminó el evento del terremoto o del sismo en Taiwán. Pero si se dan cuenta hay una breve caída. ¿Por qué una breve caída? Porque como bien lo acabo de decir, los daños materiales no fueron tan grandes como se suelen ver en esta parte de Asia en otros sismos, ¿no? O inclusive México, etcétera. Las vidas humanas no se han perdido, no ha habido grandes pérdidas. Como bien vuelvo y repito, esta parte informativa fue, o lo que yo pude leer, es que los esfuerzos están centrados en la parte minera. Entonces hay una pequeña caída, ¿ok? Ahora, para poner un ejemplo mucho más sencillo, vamos al 2020, ¿ok? Aquí yo me paso a la parte de investing porque en TradingView yo no puedo observar más allá no recuerdo qué número de velas, pero veamos qué es lo que está sucediendo. Aquí estamos viendo la gráfica en TradingView de Dow Jones, ¿ok? Dow Jones 30, uno de los índices más importantes de Estados Unidos, ¿ok? Estamos viendo la temporalidad de un día y simplemente nos retornamos, perdón, al 2020. Estamos hablando de que sucedió más o menos por febrero o marzo. Y vean qué es lo que está sucediendo. Aquí deben de poner ustedes mucha atención. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede acá? Durante la guerra comercial de Estados Unidos y China, lo que sucedió y una de las promesas de campaña de Donald Trump fue que Dow Jones iba a superar máximos históricos, iba a romper cualquier barrera y el objetivo que tenía principalmente Donald Trump era que Dow Jones en ese entonces pudiera llegar a $30,000 por este índice, ¿de acuerdo? O por contrato de índice, mejor dicho. Posteriormente a ello, en el 2020 sucede algo que aisló al mundo entero debido a la pandemia y a la cuarentena, algo que nadie esperaba, algo que nadie podía tener contemplado que sucedería y menos a tal magnitud. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede cuando se da el aviso del cierre total de la cuarentena y ya declarada una pandemia no solamente en Asia sino en el mundo? Vean la caída tan grande que existe dentro de esta misma situación. ¿Okay? Estamos hablando de que en este momento, en este punto, Dow Jones costaba alrededor de 29.525, más o menos. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo veamos. ¿Ok? Aquí está. Entonces, 29.577 más o menos es lo que costaba en ese momento. Posteriormente a ello cae bruscamente debido a esta situación de la pandemia y cae hasta los 18.231 puntos. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? De hecho, por esta misma situación, Dow Jones o la Bolsa de Valores de Nueva York tuvo que parar las operaciones, es decir, tuvo que ser un cierre. ¿Para qué? Para que no se desplomara. ¿Okay? Otro de los casos que nosotros podemos llegar a ver en el mismo ejemplo de la pandemia es el petróleo, que llegó a cotizar en negativo. ¿Por qué? Es ley de oferta y demanda. Básicamente el mercado se rige por esta situación. El sector turístico se desplomó, el sector farmacéutico incrementó el valor básicamente por 10 veces aproximadamente. Ciertas empresas como Pfizer, una de las más grandes en el sector farmacéutico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en esta situación? Aquí lo recomendable no es operar en esta caída. ¿Por qué? Porque no sabes hasta qué punto puede llegar a suceder, hasta qué punto puede llegar a entrar esta caída. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de que cayó en ese momento en el 2020 a mínimos del 2016, es decir, retrocedió a puntos o a precios de 4 años antes. ¿Okay? Entonces lo más recomendable es que ustedes jamás operen en este tipo de movimientos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no van a correr un riesgo mucho más grande. Lo ideal es de que ustedes cuando comiencen a operar en este tipo de situaciones, que sean noticias de alto impacto, que no son vinculadas a un calendario, que no son
o que son, mejor dicho, de un momento a otro, lo ideal es de que ustedes entren en la recuperación del mercado. ¿Cuál es la recuperación del mercado? Esto. Este rango que nosotros podemos observar aquí, esa es la recuperación del mercado. Si nosotros llegamos a entrar antes, déjenme, nunca utilizo aquí está, la gráfica de Investing, así que no sé dónde están las cosas. Aquí nosotros no debemos de entrar. En esta parte nosotros no tenemos que entrar literalmente aquí. Esto es lo que nosotros no tenemos que hacer dentro del mercado. Dejamos a un lado la caída y en la recuperación del mercado sí que podemos llegar a entrar en estos puntos. En esta parte es donde nosotros podemos llegar a entrar dentro del mercado financiero. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo. Ahora, véanlo de esta manera. Es simple lógica y hay que entender el mercado. Hay dos cosas que yo siempre les he dicho a todas las personas con las que he llegado a trabajar y les he llegado a enseñar. Una de ellas, y la que más me ha funcionado mucho para entender el entendimiento del mercado, es la siguiente. Lógica del mercado y sentimientos del mercado. Para explicarlo de una manera tan sencilla, para poder entenderlo, es lo siguiente. Los sentimientos del mercado se mueven así por el miedo, por la incertidumbre o por la euforia, etcétera. ¿Okay? Que tomando un punto de ejemplo actual, ¿qué es lo que sucede con la tasa de interés interbancaria? Pues muy sencillo. Jerome Powell dice que si la inflación no puede llegar a ser controlada, que los datos del empleo no son positivos, es decir, que no hay un crecimiento en el sector laboral, una contracción en la inflación, etcétera, pues lamentablemente no va a haber recortes de tasas. Entonces, debido a los datos del PMI, que si no saben qué es el PMI, vayan a ver la sesión anterior que subí, ahí explico qué es el PMI y cómo poder aprovecharlo. Pues básicamente, por esos datos, la perspectiva de que se pudieran reducir las tasas estaba antes de ese dato en un 75%. Después de ese dato, bajó a 50%. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esta parte? ¿O por qué la digo? Muy sencillo. Los sentimientos del mercado lo van a mover en su gran mayoría. ¿Okay? Si existe miedo, incertidumbre, duda, el mercado va a caer. Y aquí está el claro ejemplo. El miedo a la cuarentena, el miedo a la pandemia, ¿qué es lo que suscitó? Que el mercado se desplomara. No solamente activos como DAO, sino que hubo reacciones en cualquier tipo de activo financiero. Activos refugios como el oro, la plata, etcétera, hubo una apreciación muy grande y que fue cuando rompieron máximos históricos, ¿okay? Por primera vez. Entonces, bueno, no por primera vez, pero sí de lo que a mí me tocó. Entonces, aquí es muy importante entender eso. La lógica del mercado, los sentimientos del mercado lo van a poder controlar en su mayoría del tiempo. ¿Okay? Entonces, si existe miedo e incertidumbre, activos de renta variable como Dow Jones, como acciones, como divisas, van a caer. Sí o sí van a caer. Y activos refugios como el oro, el dólar yen japonés, el franco suizo, etcétera, van a poder tener una apreciación en el precio. ¿De acuerdo? Es sencillo de entenderlo. Y lo contrario, si existe confianza, si existe buenas noticias, buen rumbo en el sistema económico, etcétera, el mercado va a comenzar a reaccionar de manera positiva, haciendo que el mercado de renta variable como acciones, divisas, etcétera, comience a subir y activos refugios comiencen a caer, que es justamente cuando sucede toda esta parte. Después de la caída, obviamente, tiene que empezar a recuperarse el mercado. Ahí es donde entra la lógica. Después de un fuerte movimiento, siempre va a haber un retroceso o un cambio o un posible cambio de tendencia. ¿Por qué? Negocio clásico, comprar barato y vender caro. ¿Qué es lo que sucede? Aquí la gran mayoría de los inversores sí, liquidó muchísimas posiciones e hizo que perdieran muchísimo dinero. Pero esta fue una gran oportunidad para poder comprar. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, estaba en precios de 4 años antes, en el 2016. Acá está. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Un precio no visto hace 4 años es una oportunidad magnífica para poder tomar el punto más bajo posible y posteriormente a ello, literalmente, dejar la posición durante mucho tiempo y esperar a que se aprecie. Es lo que siempre va a intentar.
un inversor. Eso es lo que siempre va a aprovechar. Comprar barato para poder vender más caro. ¿Y qué es la otra lógica del mercado? Pues muy sencillo, el mercado va a buscar un equilibrio. El mercado siempre va a buscar poder llegar a recuperarse o poder llegar a buscar esos puntos medios de equilibrio para poder soportar los movimientos y las fluctuaciones. Que es básicamente esto. Este rectángulo o este recuadro que vemos aquí es básicamente esto. ¿Qué es lo que sucede? Déjenme encuentro la herramienta porque no sé dónde está. Como les decía, no ocupo mucho las partes de investing. Vamos a ocupar, por ejemplo, las ondas de Elliot. No, no me va a funcionar. Bueno, mantengamos el dibujo. Mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe una caída grande. Posteriormente a ello, podemos ver una recuperación, retroceso, recuperación, retroceso, recuperación, retroceso, recuperación, ¿no? Entonces, esto es a lo que se dedican los grandes inversores, a buscar estas oportunidades que son muy pocas en la vida y posteriormente a ello es donde empieza todo lo atractivo del negocio. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde nosotros debemos de aprovechar este tipo de noticias, donde realmente si sucede algo bueno o sucede algo malo, lamentablemente, y va a sonar mal decirlo, pero aún así nosotros podemos aprovecharnos. ¿Ok? Por eso es muy importante que ustedes tengan un control muy grande en el sentido de la psicología, una estrategia ya probada por ustedes mismos, que ya puedan dominar información correcta en análisis fundamental y técnica para que de esa manera ustedes puedan aprovechar todos los movimientos y las fluctuaciones que puede suscitar. ¿De acuerdo? Vayamos a otro activo, por ejemplo, el oro. ¿Ok? ¿Qué es lo que sé? Volvemos al mismo ejemplo, 2020, perdón. Y aquí está. 2020. Estamos hablando de que esto es 21 de febrero del 2020. Posteriormente a ello, marzo. Y vean el crecimiento. Fue por primera vez en este punto que el precio del oro rompe la barrera de los $2,000. ¿Ok? Entonces aquí es donde nosotros nos damos cuenta. Al ser un activo refugio, el oro comienza su tendencia alcista. Posteriormente a ello, ¿qué es lo que sucede? Cuando comienza a descender el mercado, cuando comienza a estabilizarse, comienzan a tener un retroceso el oro. ¿Ok? Justamente por ese mismo motivo. ¿Por qué? Porque el mercado comienza a estabilizarse. El mercado comienza a tener su camino habitual. ¿De acuerdo? Y así consecutivamente. Aquí ya debieron haber otras noticias, la verdad es que no recuerdo en este preciso momento, por el cual se volvió a apreciar, pero creo, si no mal recuerdo, debió ser alguna de las variantes que tuvo o alguna de las mutaciones que tuvo en ese momento el COVID por la pandemia. Entonces es muy importante entender esa. Por eso es importante que ustedes sepan qué es lo que pasa. Hay tres preguntas que a mí me gusta tener en claro y tener respondidas siempre para poder operar un fundamental o para poder saber el cómo, el cuándo y el por qué. Si ustedes saben el cómo, el cuándo y el por qué, van a poder operar sin miedo. Algo que yo mencionaba en esta parte del análisis fundamental en las sesiones anteriores es esa parte. Si ustedes están informados, si ustedes hicieron su investigación previa, ustedes van a poder operar. Y como el trading es a base de especulación, básicamente ustedes podrán especular cuál es el siguiente movimiento, pero ya con una investigación. Ojo, no quiere decir que siempre van a acertar en toda la información. Pueden haber hechos paralelos que ustedes no contemplaron o que no se pudieron llegar a contemplar y pueden llegar a tener una pérdida. Totalmente normal. Por eso la parte psicológica siempre debe estar totalmente tranquila y no operar emocionalmente. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver la apreciación del oro por la pandemia y aquí podemos observar la depreciación de activos de renta variable por la pandemia. ¿Ok? Y consecutivamente eso es lo que sucede en situaciones de magnitud geopolíticas, naturales o entre naciones. ¿Ok? Es muy importante que se tenga en cuenta esto. De esta manera repercuten dentro del mercado financiero. Si ustedes aprenden a leer la información y sobre todo a interpretarla, van a poder aprovechar los movimientos del mercado, van a poder saber cuándo y cómo poder operar, cuándo y cómo no operar
y cuál es el momento más tranquilo en el cual ustedes pueden buscar toda la información, hacer la investigación pertinente para poder determinar si es un buen momento o no es un buen momento para poder abrir operaciones. ¿Ok? Entonces aquí sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta toda esta parte. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Algo que yo mencionaba el día de hoy en el canal de Telegram. Hoy hubo reunión del FONC, entonces, ¿qué es lo que sucede? No he investigado, para ser honesto, esta parte la voy a dejar pendiente, pero vean, caída. ¿Por qué? Sentimientos, nuevamente, los sentimientos del mercado. Los grandes inversores debió haber algo que no les gustó a los inversores, por lo cual el mercado, principalmente en este caso, este es Nasdaq y este es Dow Jones, cayeron bruscamente. ¿Okay? Entonces es muy importante que ustedes entiendan toda esta información para que de esta manera sepan cómo y cuándo y por qué operar dentro del mercado financiero. ¿Okay? Si ustedes retroceden y hacen una investigación de los sucesos, por ejemplo, Ucrania, Rusia, la zona de la OTAN, que es, entre otras cuestiones, Irán, van a poder entender por qué el mercado se ha movido de esa manera y por qué hay veces en las que no respeta puntos técnicos y puntos fundamentales. Simplemente es por eso. Si ustedes llegaran a estar en ese tiempo, cuando Donald Trump era presidente, a Donald Trump le tuvieron que quitar su cuenta de Instagram, en ese entonces Twitter. ¿Por qué? Porque él hacía literalmente lo que hace Elon Musk a veces. Hacía un tweet simplemente para poder hacer una manipulación de mercado, porque él tuiteaba algo y el mercado reaccionaba simplemente a ese tweet. ¿Ok? Entonces, si ustedes saben aprovechar esa información, están bien informados y saben cómo hacerlo, con un simple tweet van a poder hacer o van a poder encontrar una oportunidad. Ya será a nivel personal, si lo deciden aprovechar o si no lo deciden aprovechar, totalmente válido. ¿Ok? Vuelvo y repito, la información que yo brindo en estos momentos es meramente informativa y es meramente para que ustedes entiendan cómo las noticias de alto impacto geopolíticas, entre naciones, naturaleza, etcétera, tienen un impacto dentro del mercado financiero directamente o indirectamente, mejor dicho. ¿Okay? Entonces, es muy importante esta información para que la tengan contemplada y sobre todo para que en un momento dado el mercado no les juegue en contra y no sean líquidas. Entonces, siempre apoyando la tendencia, siempre entendiendo el mercado, sabiendo cómo se rige sus sentimientos del mercado, la lógica del mismo inversor, para poder determinar operaciones correctas. ¿Ok? Entonces, espero que esta información les haya ayudado y les pueda permitir buscar nuevas oportunidades y poder controlar esa parte del miedo de los fundamentales que me he dado cuenta en estos casi 7 años, que es algo muy importante y muy arraigado en 8 de cada 10 inversores. Entonces, espero que les sirva. Cualquier pregunta que puedan tener o inclusive si tienen alguna recomendación para algún tema en específico que ustedes quieran ver, déjenla en los comentarios para poder tenerla en cuenta y empezar a preparar esa sesión para ayudarles. ¿Ok? Entonces, no olviden suscribirse al canal de YouTube para no perderse ninguna sesión y unirse al canal de Telegram. En el canal de Telegram siempre enviamos todo este tipo de información, el tipo de noticias que están sucediendo, los análisis, las entradas que se toman, las proyecciones, el contexto, etcétera. Entonces, estoy seguro que les va a ayudar muchísimo y cualquier cosa, cualquier situación que ustedes no entiendan, pueden dejarla en los comentarios para poder ayudarles. Espero que tengan una excelente noche, día. Cuídense.